Shalom Haverim, Bruhim Abayim, bienvenidos todos. Nos encontramos estudiando en el libro Nefesh Haim de Rabbi Haim Mivolojin. Hoy vamos a estudiar el segundo capítulo del Sha'ar Aleph, del primer pórtico del libro. Y venimos estudiando, empezamos en el primero, acerca de la comprensión de quiénes somos, qué es eso de haber sido creados con la imagen, con la semblanza y de acuerdo a la semejanza del Creador. Y aprendimos en el capítulo 1, en el shiur pasado, que en toda la Briá, en todo el proceso de la creación del mundo, el único nombre del Creador que aparece es el nombre Elohim. De los varios nombres que le conocemos adentro de la Torá, y hemos estudiado en otros de nuestros canales temáticos que los nombres correspondientes a Kadosh Baruj Hu, los distintos nombres con que lo llamamos, ninguno de esos nombres es su nombre, sino que son nombres de sus manifestaciones visibles o asequibles a nuestro entendimiento. Y cada uno de los nombres se corresponde con una sefirá, con una sintonía de onda, con un modo de acción, etc. Entonces dice aquí Rabbi Haim al inicio del capítulo 2, Omnam lehavin inyan omro betzelem Elokim davka. Ahora vamos a intentar entender por qué dice especialmente que el hombre fue creado betzelem Elokim, con la semblanza de Elohim, y no dice con la semblanza de Hashem, o con la semblanza de algún otro de los nombres o manifestaciones del Creador. Kishem Elohim Yadua Perushó, porque el nombre Elohim especialmente, su explicación es clara y conocida, no así como la de otros de los nombres, que son mucho más profundos, trascendentales y abstractos. El nombre de Elohim está traído en el Tur Orahaim, en los libros de Alajá, básicamente, que significa Shehu More Shehu Itbarach Shmo Baal HaKochot Kulam. El nombre de Elohim implica que es dueño de todas las fuerzas, dueño de toda la potencia. De Irian Shehu Itbarach Nikra Baal HaKochot, y el hecho de que el Creador sea llamado Baal HaKochot, esto es, dueño, amo de toda la fuerza, se refiere a Kilo que Midat Basar Vadam Midat HaKadosh Baruj Hu. Intenta marcar la distancia cualitativa entre HaKadosh Baruj Hu y el hombre. Dice, lo que Midat no es como la medida del hombre, la medida de Hashem, no es como la cualidad del hombre, la cualidad de Hashem. Y vamos a entenderlo. Kiha Adam, porque el hombre, que Shebone Binyan Derech Mashal Me'aetz, cuando construye, por ejemplo, una edificación de madera, Ein Habone Boreu Mamtzi Az Mikoho Ha'etz. El que está construyendo la casa o la construcción no tiene que crear la madera por sus propias fuerzas. Rak shelokeach etzim shekvar nivreu, sino que toma madera que ya fue creada, toma tablas que ya existen, umesadran babinyan, y las acomoda de acuerdo al plano de la construcción que debe hacer, de acuerdo a la forma que debe tomar. Ve'achar shekvar sidram lefi retzono. Y acá viene lo más importante, y una vez que ya las acomodó de acuerdo a su voluntad, o sea, una vez que utilizó las tablas para crear una construcción estable, y esto puede parecer de perogrullo, pero es muy importante. Una vez que el hombre completó una construcción, había tablas y tornillos y clavos y bloques y qué sé yo qué, llegamos, nosotros hicimos una casa. Ahora yo me voy de allí, quito mi fuerza de encima de esa casa, dejo de supervisar esa casa, dejo de cuidar de ella. ¿Qué sucede? Nada. La casa queda allí en su sitio. Una vez que yo terminé de conformarla, la construcción ya no necesita de mí más. Abalhuit Barach Shmo, pero Hashem, bendito sea su nombre, bendito es su nombre, que Move'et Briat Haolamot Kulam, igual que en el momento de la creación de todos los mundos, Bra'am Vehimtziam Huit Barach Yesh Me'ain, los creó y los hizo aparecer él, Hashem Itbarach, Yesh Me'ain, hay a partir de no hay, lo que se llama ex nihilo, existencia a partir de la nada, un punto de quiebre. Antes no había nada, ahora hay algo. Bejojoha Bilti Tachlit, con su fuerza, con su potencia, que no tiene
que no tiene una finalidad prevista, que no tiene nada a lo que esté sometida y que no tiene límite. Ken me'az, kol yom bechol rega mamash, y así desde aquel momento de la creación inicial de todos los mundos, cada día y cada instante mismo, kol koach metziutam vesidram vekiumam, toda la fuerza para la existencia y para el orden de todo lo que ha sido creado, talui rak bemashahu itbarach shmo mashpia bahem birtzono itbarach kol rega, depende de la fuerza y el fluido vital que Akadosh Baruj Hu ponga sobre su criatura en cada momento. O sea, no hay existencia de nada que fue creado hace 5.767 años. Eso no existe hoy. Si hoy Akadosh Baruj Hu no lo supervisa, no lo cubre del modo que vamos a ver enseguida. Koach veshifat or hadash. Akadosh Baruj Hu pone en toda la creación todo el tiempo, Koach, fuerza, potencia, veshifat or hadash, y hace fluir hacia ella el fluido de nueva luz. Ve'ilu hayahu itbarach mesalek mehem koach hashpa'ato, y si Akadosh Baruj Hu aislara de todas sus criaturas la fuerza de su influencia, la fuerza de ese fluido vital que él influye sobre la creación, af rega echad, aun si fuera por un único instante, que rega hayu kulam le'efes vatohu, inmediatamente todo se haría cero, todo se haría nada, y nada continuaría existiendo. Uchmo sheyasdu anshei knesset hagdola, y tal como explicaron y fundamentaron los hombres de la gran Knesset, sino que la gran Knesset era el gran consejo de sabios del pueblo de Israel, y ellos establecieron en la brajá que se llama Yotzer Or, la brajá primera que hacemos antes de Kriyat Shema por la mañana, antes de Shema Israel. En esa brajá ellos explicaron Hamechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit, el que renueva en su bondad cada día siempre la acción de Bereshit, la acción del Génesis. O sea, cada día vivimos una renovación de lo que sucedió en Bereshit, de lo que sucedió en esos primeros 6 días de la creación y el 7º día de Shabbat. Hainu tamid mamash, esto es verdaderamente siempre, siempre mismo, sin salvedades. Kol aet verrega, a cada momento y a cada instante, en cada ocasión y en cada instante. Ureiatam meforeshet kaamur leaose orim gdolim, y ellos están apoyados en lo que dice David Amelech, el rey David, en sus Tehilim, en sus salmos, en el salmo número 136, Kuf Lamed Vav, Pasuk, verso 7, que dice, Leose Orim Gdolim, al que hace a las grandes luminarias, a las grandes luces. Y dice el Nefesh Haim, no está escrito allí el que hizo, está escrito allí el que hace, porque a cada momento hace. Tenemos un paréntesis pequeño que hacer aquí, que está en las explicaciones al Nefesh Haim, y es que esta renovación es constante y a cada instante, aun cuando nuestra mirada no sea capaz, nuestros sentidos no sean capaces de percibirlo, aun cuando parezca que nada cambia. Y el secreto, de un punto de vista matemático, el secreto tal como lo explica la Kabbalah, básicamente se puede sintetizar, claro, podríamos hablar de esto durante años de corrido, pero lo podemos sintetizar brevemente en lo siguiente. La creación está fundada en 4 elementos fundamentales, eso lo sabemos, son fuego, aire, agua y tierra, y cada uno de los 4 tiene una gran profundidad que debemos estudiar, y los 4 están sintetizados y representados en las 4 letras, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, del nombre sagrado. Estas 4 letras se las puede escribir en distintos órdenes y con distintas puntuaciones. Nosotros sabemos que las vocales son representadas en el idioma sagrado con puntuaciones, pero va mucho más allá de las vocales. Hay 10 modos de puntuación distintos, cada uno de los 10 modos de puntuación, por ejemplo, la línea horizontal que se llama Pataj, que la leemos como A, corresponde con la Jochma, pero la línea horizontal con una pequeña perpendicular, como si fuera una T, que le llamamos Kamatz,
y que se pronuncia dependiendo de en qué pronunciación del hebreo, como A o como O, corresponde con el Keter. Y el Tzeire, que son los dos puntitos horizontales que lo leemos E o Ei, depende en qué pronunciación, corresponde con Biná, y así sucesivamente. Entonces tenemos 10 puntuaciones diferentes, cada una de ellas correspondiente a una sefirá, y si estudiamos todas las permutaciones posibles entre los lugares, la ubicación de las letras y las distintas puntuaciones correctas que tienen, vamos a llegar a la conclusión de que tenemos en total 1080 permutaciones. Esas 1080 permutaciones, si las agrupamos en un único conjunto y lo agregamos a la suma, da 1081, número respecto del cual hemos estudiado abundantemente en las semanas pasadas, que corresponde a la sefirá de Tiferet. Es el nombre de la sefirá Tiferet. Pero si vamos un poquito más adelante, vamos a descubrir que 1080 es de por sí un número muy importante, porque tal como explica el Rambam Maimónides en Hilchot Kiddush HaChodesh, en las halajot que tienen que ver con la consagración de cada mes, la hora se reparte a efectos de Kedushá y el modo en que se estudia el tiempo en el Talmud y en la Kabbalah. La hora está dividida en 1080 halakim. O sea, hay 1080 porciones de hora a todos los efectos del ordenamiento sagrado del tiempo. Y a su vez, el orden en que ocurren estas permutaciones varía entre cada hora y cada hora, varía entre el día y la noche, y varía de día en día. Y hay realmente muchísimo para comprender a partir de esto, pero quedémonos en principio con el significado literal, con el sentido literal de la observación, que realmente hay mehadesh betuvo bechol yom tamid. Hay una renovación real todo el tiempo, porque las permutaciones en el orden de los elementos no son las mismas, cada hora, cada día, cada año, de día o de noche, etc. Las energías se disponen de modo distinto y el mundo se renueva para nosotros a cada momento. Y ese es el sentido del nombre que es llamado Akadosh Baruj Hu, con el nombre Elohim, que significa Baal HaKohot, el dueño, el amo de todas las fuerzas. Baal es el amo, es el dueño, pero Baal aparte, nosotros decimos Baal Beishto. Baal Beishto es el marido y su mujer. Es el principio activo que tiene potestad y que abarca la realidad. Beal. Beal es Bet con al por encima. O sea, es el que abraza la realidad. Y la protege dentro de sí, y la cuida, y básicamente la realidad está a su nombre, digamos. Decimos que Elohim entonces es Baal HaKohot Kulam, es el amo de todas las fuerzas y de todas las potencias, es el responsable por consiguiente de todas las fuerzas y todas las potencias. Si podemos utilizar esta terminología para referirnos a Hashem, Shekol Koach Prati Hanimtza Bechol Haolamot, porque toda fuerza privada y toda fuerza individual y específica que se encuentra en cada uno de los mundos y en cada uno de los niveles de existencia, Hakol Hu Yitbarach Shemo, todo es en realidad Él, bendito su nombre. Habal Koach Shelahem, Él es el dueño de las fuerzas, de todas las fuerzas. Shemashpia Bahem HaKoach Ugvura Kol Rega, que influye, la palabra influir en español es igual que en hebreo, sale de flujo, de fluir. En hebreo decimos shefa es el fluido, el flujo lehashpia es incidir o influir. Entonces es Akadosh Baruj Hu el que instila, el que influye el hálito vital sagrado a cada instante, en cada partícula elemental de la creación. Una hormiga no existe de un instante para el siguiente si en ambos instantes Akadosh Baruj Hu no instila en ella el hálito vital. Y todas las criaturas y cada parte de la creación está colgada, dependiente de Akadosh Baruj Hu, en cada detalle mínimo y a cada instante. Ahora, si queremos
podemos intentar aterrizar esto un poquito más y vamos a comprender. El nombre Elohim se utiliza a lo largo del Tanaj, se utiliza en la literatura sagrada con varios sentidos. Es el nombre de Hashem. Nosotros hemos hablado del nombre Elohim, dijimos que la gimatria del nombre Elohim, el valor numérico del nombre Elohim, 86, equivale a la expresión Hateva, que quiere decir la naturaleza. Lo que es Elohim en lo alto, nosotros lo percibimos en lo bajo como la naturaleza. Todo aquello que los científicos creen que son leyes naturales y que creen, a veces creen, y pocos son los que aún creen, que son inmutables, eso son básicamente las leyes que están al nivel de Elohim, que es la manifestación del Creador encargada de administrar la creación desde lo alto. Y por consiguiente, hay muchos puentes entre Akadosh Baruj Hu y la creación que se asocian al nombre de Elohim. Entonces llamamos en distintas partes del Tanaj con el nombre de Elohim, llamamos a ángeles que son sarim, que son ministros, que están un ángel a cargo de un pueblo, de una cultura, un ángel a cargo de cierta forma de la creación, un ángel a cargo de un río, un ángel a cargo de cada elemento de la creación, son llamados con el nombre de Elohim. Y aún a veces a los reyes de carne y hueso, como están en posición de Baal HaKohot, son los dueños de las fuerzas, los dueños de la potencia, reciben el nombre de Elohim. Hay un nombre que está en ese mismo orden, que excede al nombre de Elohim, que es el nombre de Elokei HaElohim, que aparece en el mismo Mizmor de Tehilim, en el mismo Salmo 136, del que leímos hace un rato, Le'oseh Orim Gdolim, al que hace las grandes luces. En el mismo, 5 versos antes, está escrito el nombre Elokei HaElohim. ¿Qué es Elokei HaElohim? Es el Elohim de todos los Elohim. O sea, el dueño de las fuerzas, de todos los que son dueños de fuerzas. El que delega potestad sobre las fuerzas, en los ángeles, en los reyes, en los mandatarios, en todo quien tenga fuerza de cualquier tipo, y que sea llamado por consiguiente, aun si metafóricamente con el nombre de Elohim, ¿quién es el que delega en él verdaderamente la fuerza? No sea cosa que pensemos que la fuerza verdadera es connatural a alguna de las criaturas. El que delega es el Creador desde el nombre Elokei HaElohim. Y como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es lo grande es lo chico. Y debemos saber que también a nivel de la creación física hay Elohim, hay mandatarios, hay dueños de fuerzas, hay quienes ejercen todo tipo de poder. Ahora, la verdadera responsabilidad por la conducción del mundo, la conducción de todas sus fuerzas, el tikún definitivo, el tikún completo, a traer la Geulá, o sea, aquel que es depositario verdaderamente de todas las fuerzas, y más le vale saber utilizarlas, y utilizarlas para bien, es Elokei HaElohim. Y quien quiera calcular el valor numérico de Elokei HaElohim, va a arribar como primer conclusión apenas a un valor harto singular, que es el propio valor de Baal HaKohot, el propio valor de dueño de las fuerzas. Y quien quiera calcular el valor de Baal HaKohot, el verdadero dueño de las fuerzas, lo que Elohim significa Baal HaKohot, no es el valor numérico, es el significado real de Baal HaKohot, es el Elokei Elohim, el último dueño de todas las fuerzas, por encima de todos sus delegados, va a ser siempre Elokei Elohim, que es Baal HaKohot. Y quien se tome el trabajo de calcular el valor numérico de Baal HaKohot, tal como está escrito en su escritura más sencilla de todas, va a llegar a la conclusión de que es 541, y 541 es Israel, que es quien tiene la responsabilidad desde la tierra de Israel y la Torá de Israel de erigirse en antena, y quiera Hashem pronto que con el Beit HaMikdash reconstruido donde debe estar, y debe ser antena para que a través de Israel llegue toda la bendición y todo el fluido de bien para el mundo entero, y así la Geulá muy pronto en nuestros días, que sepamos tomar parte de ella, que sepamos estar luchando porque arribe, que sepamos merecerla, que sepamos enmendarnos a nosotros mismos para contagiar el espíritu de la enmienda, Bimhera Beyameinu, muy pronto en nuestros días.
Amén, Ken Yehi Ratzon, Javerim, Shalom, y gracias por estar aquí conmigo. Mis brajot para todos.